y panelistas intrépidos que aportarán todo su poder para hacer de tu jornada algo muy, pero muy especial. Conéctate con nosotros y acompáñanos a la aventura. Somos hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al Hobbyfono +569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, +569 5082 6759 es el Hobbyfono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. Los viernes a las 16 horas comienza el día previo al preciado fin de semana. El Gatoso Longcat te acompaña con las noticias que han transcurrido durante la jornada, con el toque particular que tu pasatiempo favorito te puede entregar. Hobby Magazine. Comparte junto a variados panelistas e invitados del mundo Geeky Freak en tu previa al merecido descanso de fin de semana con tu dosis extra de sabor locochón. Y todo esto lo escuchas por hobbyfm.cl. Prepárate a bailar. Saca toda tu energía. Que tus idols del K-pop ya vienen. Y tú tienes que estar en primera fila de la pista para no perderte nada. Korean Dream entra al juego. Aquí tendrás lo último, noticias, información, copuchas y datos curiosos de tus bandas coreanas preferidas, además de diversos invitados. Todo esto de la mano de la experta Nato y sus panelistas. Disfruta del mejor K-pop todos los sábados a las 17 horas, solo por hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. Prepárense para un viaje a los confines del universo, porque aquí comienza Señal Trek, con la conducción del capitán Mauricio Basaure y su experimentada tripulación. Conquistarán el espacio de Viaje a las Estrellas, y todo esto por las ondas digitales de hobbyfm.cl. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Curiosity about the universe.
Good, good evening. Good evening. Good evening. Para que no equivocarme. This is... Carla, Germán, Gonzalo, bienvenido de nuevo al programa Señal Trek. Sí, nuestro Y invitado. saludos Es culpa mía, si suena a los auditores de México y a todos los que nos siguen. César Galvez nos está saludando. Sí, Ay, César. Un besito, César. Nelson O'Brien se llama de Valparaíso, el que nos sigue. Ya, fantástico. Saludos a Nelson de Valparaíso. Que espero que no tenga tanto frío como acá en Santiago. en este Exactamente, ahí al lado del Muelle Prat. ¿Puedo leer el mensaje de César Galvez? momento. Por supuesto. Léelo, por léalo. supuesto. Hola amigos, en especial a Carla. Ay, Ay, qué lindo. Qué besito, emoción. César. Ya nos vamos a ver pronto. Oye, pero mala. ¿Tú conoces a César? Lo conozco. Es de Entonces ya no sigamos. No, Mensaje César, Qué lindo. César es de los trickers de los viejos tiempos de Valparaíso, ese grupo que existía allá. ¿Ya? Y eso, un besito y qué rico. Sí. Y ya nos vamos a ver pronto. Hace muchos años que no nos vemos. Y por el tema de las comunicaciones no hemos logrado recontactar hace un tiempo atrás. No, y es bueno porque al final sin querer lo que estamos haciendo con Señal Trek es eso. Reunir a de nuevo reunir a los fans que por último de Star Trek que están por todo Chile y el mundo. No se sientan solos, chicos. Son Claro, son más ahí de los que ustedes estamos, creen. así que por favor, cualquier comentario o mensaje al aire al 56, al WhatsApp 56 95 082 67 59 para que establezcamos mejor comunicación. Como hoy vamos a hablar de los doctores, ¿cuál es su doctor favorito? ¿Quieren comentar? Llamen y planteemos ese tema. Porque nosotros ya hicimos una encuesta en el grupo del Señal Trek y ya sabemos cuál es el ganador, pero necesitamos también su opinión, Su feedback. su feedback. Y de esta manera, si alguna vez Señal Trek se tira a lo grande de algún evento que quiera hacer Señal Trek, si alguna vez contamos con ustedes, por eso hay que tener feedback para saber cómo estamos para eso. Si algún día quiere que yo anime Festival de Viña, también haga... No, para el Festival de Viña, por último hacemos ahí, nos juntamos ahí en el parque, No, quiero. ahí atrás. Mauricio me echa la avionada. Pero sí que no da para el festival. Bueno, invitado distinguido, como dijimos nuevamente, Sí. nuestro amigo Gonzalo y Gonzalo, nuestro amigo por favor. Germán a mi diestra. Yo estoy invitado nomás. Sí, yo vengo invitado nomás. Aquí viene su programa. A mí me pueden escuchar los martes. Invita La Bitácora Pop. Pero ¿cómo? Si, Con muchas novedades pero para si es septiembre. pero si es fan de Discovery, ¿cómo dices eso? Si enseña el Trek. No sé yo. O sea que te tienen aguachadito para ir. Vengo por Rincón. canje yo. No, no, si aquí todo el fan de Star Trek es bienvenido, pues. Sí. Así que no nos ponga ahí esa cara de perrito. No, sí, después vamos a hablar de Discovery. Ya, miren, yo Pocas sé. noticias esta semana, pero... Sí, pero no se preocupe. Mira, Después de todo lo de la semana pasada. yo vamos a conseguir un Necesitamos auspiciador relajarnos un poco. vamos a conseguir un auspiciador de comida canina para que no tenga por acá, para que cuando pongamos esa carita de perrito así guachito así, ay, no, ya. Entonces, ¿Noticias? no, doctores. Doctores. ya. Doctores, video de doctor que lo dejas corriendo, como el otro día. Vamos. Ahí va el video, ahí está, The Doctors, de Starfleet. Bueno, vamos a partir. Hace muchos años existía una serie que se llama El Doctor Ben Casey. Después tuvimos Trampero Jones. Después de Trampero Jones, Doctor House. No, Doctor Who. No, Doctor House. Doctor Who es otro Es doctor. otro doctor. Pero en esta No ocasión, me dice. vamos a hablar de los doctores de la Federación. Que tanto orgullo que nos hemos. Cada uno es fan de cada serie y nos vemos incluso el doctor encariñado con ellos. Lo que pasa es que todas las series Star Trek tienen un esquema de oficiales de puente. Claro. Obviamente hay un capitán, tiene que haber un primer oficial, un oficial científico, Y el un jefe, ingeniero, del campo claro, de un medicina. ingeniero, alguien en comunicaciones u ops, operaciones, y tiene que existir un doctor. El jefe, no, jefe el del jefe, claro. departamento. Porque muy siglo 24 o 25 será, pero la gente igual se sigue La enfermando gente se enferma. y rompiendo Claro, huesos. Exactamente. Sí, po, se enferman. Y se rompen huesos. Y se enferman. Si bien curaron la gripe, ahora hay otro tipo de enfermedades que tratar. Claro. Y partimos con el primero. 1900, de la obra que crea Gene Roddenberry, 1966, la serie La serie clásica. Man of Trump, y conocemos al doctor
Leonard McCoy, interpretado por DeForest Kelly, que había trabajado mucho antes con Gene Roddenberry, y el alias Huesos. Ahí está. Que no confundir con ese, Huesos, ese. la protagonista de una serie de médico forense, que también se ese llama es Huesos, Bones, Bones. Entonces, Huesos, Bones. Y ahí tenemos los dos doctores. Carl Urban, que lo interpreta en la línea Kelvin, y DeForest Kelly. Y Carl Urban, no hay que decirlo, aunque a algunos les guste no la línea Kelvin, pero hay que decirlo, hizo un excelente papel de nuestro querido Dr. McCoy. Sí. Así que eso hay que mencionarlo porque hay que destacarlo. Tenemos que nuestro amigo Dr. Bones saca medalla de la Legión de Honor. Estudió en la Universidad de Mississippi. ¿Ah? Y ahí ustedes, como estudió en Mississippi, ahí ustedes entenderán en la película número 5, el secreto de Tennessee era echar un whisky de Tennessee al caldo preparando cuando estaban acampando Row Robert Bob. Yes. Por eso el whisky de la tendencia de Mississippi. Tuvo un romance, ¿no es cierto?, con Money Dax en el año 2245. Esto antes de partir a las misiones con Kirk. Y también otro romance con Nancy Crater, que es la protagonista de Man on the Trap, que es el episodio, no es el piloto, pero es el primer episodio que se celebra en el aniversario de Star Trek, porque es el primer exhibido por la NBC. Exacto, el primero que se fue al aire. Exactamente. Y después, doctor, ¿no es cierto? Hay un capítulo de Voyager, por eso lo menciono, donde el doctor, nuestro H médico holográfico, menciona a doctor DeForest Kelly, porque hay que jugar un poco con las trayectorias médicas, si estamos hablando de medicina, la técnica para curar, ¿no es cierto?, reparar daño cerebral, que le aplica a Dana Penn, ¿ah? En Vidas de Señal, Life Signal, el capítulo, por si lo quieren ver los fans De Voyager. de Voyager. Y hay que recordar, y en ese enlace nos vamos hacia el pasado y nos recordamos que del capítulo Cerebro de Spock, de Brian Spock, algo así, donde a Spock en un planeta le había extraído su cerebro. Entonces Dr. McCoy tuvo que reconectar todo su cerebro a la columna vertebral para que nuestro querido Spock, Leonard Nimoy, estuviera funcionando. Mientras Spock estaba despierto y le iba diciendo si iba haciendo bien claro. o mal las conexiones. Un capítulo muy bizarro. Es bizarro, pero en medicina real, la que nosotros vamos, las operaciones, ciertas operaciones al cerebro se hacen con el paciente consciente. Sí. Entonces, como estamos hablando de medicina, tenemos que hablar de medicina y meternos con los personajes, así de a poquito, sí. Yo antes ¿Qué recuerdo tiene? O sea, yo antes de continuar con el tema de ¿cómo se llama? De McCoy o del Dr. McCoy, es un poco también lo que fue la medicina que Gene Roddenberry se imaginó en la serie clásica, de cómo iba a ser la medicina más adelante. De esas camillas, esas camas médicas que tenían como un escáner incorporado porque ponían al paciente, inmediatamente en la pantalla se empezaban a ver los signos vitales, la temperatura, bla, bla, bla. Cosa que, entre comillas, ya en el año 2018 podemos decir que existen, como el tricorder médico, las inyecciones sin aguja. ¿Te acuerdas que eran a través de la absorción de la piel? Ese era el futuro que se había imaginado Gene Roddenberry cuando lanza esta serie en el año 66 y pone de primer médico en jefe a Dr. McCoy en el papel a DeForest Kelly, que también no era joven ya en ese tiempo, era de hecho creo que el mayor de todos. Sí, incluso había ya trabajado... Había hecho de vaquero. Había trabajado en la serie El Teniente, también la primera que había escrito Gene Roddenberry, había trabajado en películas de western, o sea, ya venía con una trayectoria como actor bastante larga. Pero no era el lolito buen mozo listo para correr aventuras que, entre comillas, como debería haber sido una serie de acción del espacio, digamos. Como el Capitán y llega un doctor maduro, mal genio, y hace un poco... Se mete en esta función de yin y yang que tenía Kirk con Spock, porque Kirk era todo lo audaz y lo atrevido, Spock era toda la racionalidad, y McCoy era como el que siempre estaba molestando a Spock, lo molestaba por la oreja, lo molestaba por todo.
Era como... Claro, y si pensamos el doctor Maduro, Le hacía bullying. y pensamos el doctor Maduro ya venía de las películas de los 50, que sí había un doctor Maduro, incluso los dos pilotos, que no, en este caso para el compendio no agregamos esos doctores, pero los dos pilotos son doctores ya bien maduros, digamos. Es como los doctores de cabecera, y eso es lo que también representa el doctor McCoy, el doctor de cabecera que te iba a la casa y te atendía y te examinaba y te miraba, a ver qué tiene el ojo, ya tiene esto, revisa esto, ya, al tiro. Exacto. Y bueno, termina la serie clásica, empiezan las películas, y ya en la primera película, en The Motion Picture, nos encontramos con un McCoy que no quería ir al Enterprise. No quería. No quería volver, estaba muy entretenido. No sé si en gusto, porque llegó con una melena y una barba, pero ya... Hay algo mejor que de Forrest Kelly con barba, con la camisa abierta. Le faltaba la estrella de mar nomás, así, de lo más hippie. Sí, yo lo veía con los Bee Gees y era un Bee Gees. No. Sí, pues era la un Bee Gees más. Pues la tenía Como, exactamente. como dice vulgarmente, me reclutaron usando una estratagema legal y lo mandaron obligado a la misión de que ir a encontrarse con el Villar. Luego, bueno, viene toda la segunda parte. No, y en ese cuando le preguntan en esa misma película, le dicen, ¿y qué pasó con la enfermera Chapper? Y él en el medio regeño dice, es que ya ahora es doctora, así que no la puedo mandar, una cosa así, para la época. Ahora es matrona. Era un poco de humor. Pero es doctor. Por el tema de la... Ya. Bueno, viene La ira de Khan, la segunda película, donde, bueno, todos sabemos lo que sucede al final. Misteriosamente, el señor Spock le entrega su catra a McCoy en la tercera película. Sí. Empieza todo el tema de recuperar al cuerpo de Spock, mientras el pobre McCoy empieza a tener doble personalidad, ¿cierto? Vuelve nuevamente el alma, le vuelve el alma al cuerpo a Spock, McCoy queda liberado y viene el regreso a casa, que es la película que conversábamos una semana atrás, donde viene esa célebre escena de McCoy en el hospital. Con los riñones. Los riñones, claro. La diálisis. La pastillita. La pastillita. Y Chekhov, despierta, Chekhov. Tenía de edema cerebral, de hemorragia y todo. Chekhov, despierta. Claro. Y después viaja a la estrella 6 cuando él se mete en un gran lío por ayudar. Sí. Porque no se sabía muy bien la fisonomía Klingon, o anatomía en realidad la palabra era, anatomía Klingon. Y lo mandan con Kirk a Rurapente por haber asesinado al canciller. Y la última aparición, independiente de eso, la última aparición de Forrest Kelly fue cuando en el capítulo piloto de Next Generation. Ahí iba, para allá iba. Para allá ibas, cuando lo vemos ahí. La almirante McCoy. Entregando, conversando con Data. Diciéndole, trata a esta nave como una dama y siempre te llevará a casa. Exactamente. Y es en el año 2364 y a los 137 años en ese capítulo. Sí. Y cómo no recordar un gran capítulo, se llama la ciudad, The City of the End of Forever. La ciudad al borde del abismo eterno. Claro. Donde conocen al Guardián de la Eternidad. Y DeForest, el doctor se había inyectado codracine, la cual lo hace cruzar el puente y hay un gran romance y todo. Una de las mejores historias con la John Connor. Bueno, y ese fue nuestro querido, para todos los viejos estandartes de Star Trek, nuestro querido Dr. McCoy. Claro, y ahora, como dices tú, después, digamos, Carl Urban, que ya lo conocíamos en otras películas, hizo un gran Dr. McCoy también, concuerdo completamente con Mauricio, en el reboot de Star Trek con JJ. Exactamente. Pero vamos a partir con la doctora Pulaski primero, porque ella... Y acá tengo un comentario que quería decir. Sí, por favor. Sí. Faye Sugak dice, Roddenberry le ofreció a DeForest Kelly el papel de Spock. Claro. Mira tú. ¿Quién es Faye Sugak? No sé. ¿Y nuestro amigo Sergio qué dice? Sergio, estaba esperando terminar con 2 pacientes para escucharnos. Sergio, ya, perfecto. Sergio, atienda a sus pacientes. Y vamos a partir con la doctora Pulaski primero en la nueva generación. ¿Por qué? Porque solamente estuvo un año. Sí, la segunda temporada. Y apareció en parte de algunos de los 24 capítulos de esa temporada. O 26 capítulos, ya no me acuerdo bien, 24, 26. Porque después, ¿no es cierto? Que sí apareció en el primera temporada y el resto, la Beverly Crusher, que ahí vamos a conversar después. De la doctora Pulaski, ¿qué sabemos? Sabemos que se casó 3 veces, interpretada por Diana Muldaur,
Que había estado en la serie original también. Sí, Fue, que había estado claro, en la fue serie jefe original. médico de la Enterprise D. Aparece en el capítulo en 2365 de Children, donde pone un asunto de ingeniería genética en Debian Genetics Reserve Station en el planeta Garvin 4, y donde alteraban la selección natural, y ella tuvo que cuidar, ¿no es cierto?, a Kelly Richard. Y también en la época del ataque de la red toliana, el 2353. O sea, ya tenía su edad, digamos, cuando ella entra a la época de la Enterprise D. A la nueva generación. Exactamente. Y también fue muy bien considerada, ¿no es cierto?, en el capítulo Factor Icarus por la consejera Troy. También fue muy querida. Y incluso uno de sus aciertos fue curar el virus flu con un rico sopita de pollo calientita que nos haría falta ahora. Un vino navegado. Y claro, y recordando a la doctora Pulaski, es un poco antecedente rápido, ese capítulo donde Data hace de Sherlock Holmes y la doctora Pulaski lo acompañan y se queda conversando, porque la doctora Pulaski, aunque tenía síndrome de Pulaski, el personaje en sí era como muy británico en su manera de ser, la doctora en una manera de comportarse, y ahí conversa con el archienemigo de Sherlock Holmes, que era Moriarty. Y ahí van los capítulos estableciendo si este personaje al final, que uno extrañaba, la primera doctora que había conocido en la primera temporada, la va queriendo a la doctora Pulaski. ¿Sí? ¿Algún comentario más o pasamos a la... No, la sacamos de la serie. La sacamos. No sean Ya, malos, no si sean papel lo malos. hacía bien. Y nos pasamos Sí, ya. Sigamos. y nos pasamos entonces Y a la seguimos con la doctora Beverly Crusher. con la doctora oficial. Oficial, de exactamente. De 6 de la 7 temporada Y las películas de... y las películas de Star Trek. Claro. La doctora Beverly Crusher. Beverly Crusher, interpretada por la actriz Kate McFadden. Exactamente. Oficial del Medical Enterprise de Picard. Ella nació en Burley Howard en el 2324. Se graduó en la Escuela de Medicina en el 2350. Ella se fue inicialmente a la colonia Aberdeen, donde ayudaba a su abuela Frances Howard en capítulo Subterra, que uno va recordando un poco eso. Y ahí, mírate el concepto de medicina, porque mientras ayudaba a su abuela también usó hierbas y raíces para curar a los enfermos, ya que había un problema de suplementos médicos que no existían, y ese capítulo se llama El Arsenal de la Libertad, Arsenal of Freedom. Sí. Y después tenemos el cuento de Beverly Crusher conoce a su futuro marido John Crusher, que él estuvo en la nave US Stargazer. Y ahí él conoce, ¿no es cierto?, a Jean-Luc Picard, donde se hacen muy buenos amigos. Entonces después, y el mutuo amigo que los presenta a Beverly Crusher y a Jack Crusher es Walker Kidd. En el capítulo se menciona, aparece en el capítulo Conspiraciones. Su matrimonio es el 2348, donde tiene un hijo que se llama Wesley Crusher, que ya todos los conocemos. Sobre todo Claro. Sheldon Cooper. Y claro, participó, ¿no es cierto?, en Devos 4, Doctora Dan Quinn, ayudando en Remembers 2352. Su marido muere el 2354, obviamente, y eso hace que mientras ella estaba en Dallas 4 trabajando, él transfería al Enterprise D el 2364, donde nosotros conocemos el capítulo Encuentro Farpoint. Gran capítulo. Cuando se ideó el personaje de Beverly Crusher, obviamente la idea era esta señora viuda con un hijo. Exactamente. Con un hijo que llegaba y que tenía, frente a Picard, eran amigos, sí, pero Picard también había un poco responsable de la muerte del marido. Claro, por el Stargazer. Exacto, por lo que había sucedido. Entonces, pero no, como se dice vulgarmente, a veces los escritores dan como la idea de a dónde quieren que vaya la historia, y la historia termina yendo hacia otro lado.
al final con Picard, quizá tal vez en una de esas, en el futuro alternativo que vimos al final de la nueva generación, que es All Good Things, al final se habían casado, pero se habían separado. Claro. Pero está como que ahora que quizá, no sé, quizá una imaginación, como viene ahora la historia de Picard más maduro, 20 años después. No sé, algún día si... ¿Quién sabe? Puede que aparezca el personaje. Sí, en porque algún capítulo. hay un capítulo Cuando donde confirmen a Gates McFarlane como en la nueva serie, ya podemos... Ahí podemos suponer sí, más. porque siempre, si bien, bueno, Picard, obviamente, todos los que vieron la nueva generación se dieron cuenta que era un hombre que tenía la responsabilidad delante de todo lo demás. Entonces, él nunca hizo nada como para iniciar una relación con la doctora Crusher, porque él era responsable de la nave y él estaba casado con su nave y con su carrera. Claro. Pero en ese capítulo que se llama Atados, que es cuando hacen una tipo función mental y en un planeta y cada uno puede leer los pensamientos del otro, como que se empiezan a dar cuenta que había algo ahí que se podía desarrollar. De igual manera había una química sexual en el aire entre los dos personajes Sí. que se notaba mucho. Y generalmente los escritores ante eso no se la juegan y prefieren mantener esa tensión sexual ese suspenso, claro. para tener a los auditores expectantes. Esperando el beso ahora. No sé, puedo recordar un montón de series donde la tensión sexual se cortó por emparejar a los protagonistas y las series se fueron en picada porque era esa tensión la que movía a muchos espectadores. De acuerdo. ¿Para qué vamos a hablar de Doctor House y O de Mulder y Claro. Scully. Mulder y Claro. Scully también? Y por algo, la explicación que se da, ¿no es cierto?, por qué Nasaya no está en la segunda temporada, el personaje, que es el 2365, ella acepta un puesto en posición de Starfleet Medical, y ahí donde yo con la doctora Pulaski, y después obviamente vuelve a la Enterprise en la tercera temporada y continúa en la historia. Además, con un hijo como Wesley, Sí. yo me quedaría afuera. Will Wheaton. Will Bueno, de Wheaton, todas te maneras, estamos viendo, Will también Wheaton. sucedió eso, que la idea era Tenemos que Will Picard, entre comillas, se convirtiera un poco en la el figura padre paterna de de Crusher, Wesley. pero, De no, Will Wheaton. pero no funcionó. Y al final Picard se terminó convirtiendo en el padre de Data. Sí, el padre de Data al final. Se Porque cambiaron Data pasa a ser su hijo. Data pasa a ser su hijo. Y eso se nota mucho en el final de Nemesis. Esa relación. Entonces, y esa pena, hay un final alternativo, pero esa pena que de esa película hay un final alternativo, pero esa pena que él tenía. Sí, el gran dolor de haber que perdido se a lo había Data. perdido, ¿no? Y ahí aparece Before tocando Never Send the Chance. Officer Right. Era todo para introducir esa canción, muchacho. Todo para llorar. Claro. Y ahí él se va y con la fanfarria al final y contenta. Seguimos. Seguimos. Se Ahora acaba The Next Generation y empieza DS9. DS9. Que hoy Julian, día- Que hoy día había una discusión en un foro de Star Trek, no recuerdo en cuál, donde hablaban de una serie oscura. Y yo decía, sí, DS9 es una serie oscura. exactamente. Es Muy una oscura. serie muy ¿Hay, densa. hay alguna serie de Star Trek que no haya tenido el odio de los fans de Star Trek? No, todas tienen su en cierto personaje o cierto capítulo tiene. Todos encuentran ese pequeño odio en cierto capítulo que no me gustó, que tuvo fome, siempre Bueno, aparece. la primera temporada de ese no pasó prácticamente Claro. nada. Después de la tercera ya empieza a cambiar. Y Ya se pone peso pesado. Y ahí- Solo los menciono para que los que nos gusta Claro, Discovery y ahí estemos conocemos al tranquilos. doctor Julian Ya vamos a hablar de- Subarotoy Bashir, Bueno, interpretado es el- por Alexander Sí, Sigler. este es el doctor más joven. Sí, pero Más además joven. tiene un secreto que lo vamos a ir mencionando. Vamos adelante. Cuenta que ¿Yo? No, tú estabas contando que el doctor más joven. Sí, el y, doctor más- y después al final, Ah. al final lo decimos cuando Sí, al terminamos. final. A ver, doctor Bashir nace el 2341 en ese capítulo se llama Voces de Destino. Es asignado a Avión Espacial 9 el 2369, el capítulo de Medicina de emisario. frontera. Claro, el capítulo de Medicina de emisario. frontera quería ser él. Claro. Su padre es Richard y Amstrad Bashir. Obviamente Richard Bashir es el embajador. Y aparecen los padres en el capítulo Doctor Bashir, yo supongo. Doctor Bashir, yo supongo. Así se llama más o menos el capítulo. Estudió en una escuela pobre. Después de los 6 años se va al planeta Adion Prime. Y ahí empieza a aparecer el secreto que me lo voy a saltar para decirlo al final. Que también ese secreto es revelado el 2373 por el doctor Lewis Silverman. Ese nombre hay que recordar, Lewis Silverman.
Sí, pero- El doctor Bashir también le gustó mucho la Jax de Axe, pero como no le dieron, ahí quedó la Pero se historia. casó en la vida real con Kira. Claro, después se enamoró. pero en la vida real, claro. Claro, se enamoró de Mora Price, tuvo pololeo, después anduvo después al final con Elsie Dax, que es otro romance, y ese más o menos que vimos casi al final que se mantenía Y su cuando amistad- terminó la serie. Y la amistad con O'Brien. Fue- Claro, y fue- tenía el anhelo de una fantasía que él quería cumplir, y se llamaba Ese hombre llamado Bashir, que es sobre un agente secreto de 1960. ¿A quién suena ese? Tun, 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 tun. Quería ser James Bond. James Bond. My name is. What is your name? Bond. James Bond. Ah, Yo solo puedo de decir, Bond. Ah, no, ya. no sé, solo puedo decir del Dr. Bashir que es el mejor acento de todo Star Trek. Exactamente. Bueno, y su relación con O'Brien también fue bien importante dentro de la serie. Sí, Bueno, es para carretear. Sí, bueno, claro. para Y carretear. para meterse en líos también. claro. Y ahí él tuvo problemas con la sección 31. Bashir tuvo problemas. El primero personaje doctor que tiene problemas con la sección 31, que la sección 31, que ya sabemos en Star Trek, es una sección De eso no se habla. complicada, no se No habla. se habla, sí. Y era No por- existe. Claro. Sí. ¿Y por qué? Porque el doctor Bashir en el capítulo Inquisición se sabe, aparte del doctor Seaman que descubre su secreto, se vuelve la sección 31, le interesaba porque él había sido modificado genéticamente cuando nació. Niño. Entonces tenía habilidades sorprendentes, digamos, intelectuales y físicamente. Y ese era el secreto que él quería ocultar porque tuvo bullying cuando niño, por lo mismo. Porque no era aceptado. Esa es la verdad. Oscuro. Como Oscuro, de ¿ves? Oscuro. DS9. Tenía esa parte. Saludamos a Alejandro Villagra que nos dice que también pololeó con Lita. Sí, Ah, Lita, la chica ¿verdad? La del- chica Davo. La chica Davo. Sí, Sí. sí, aquí lo tenía anotado, me Bueno, me sí. olvidó traer los lentes, por eso es el problema. Pero Y está Lita bien, después lo Lita. dejó por Rom. No, Sí, y lo Lita dejó por- incluso hubo una separación con Lita que van A Raiza. a Raiza, que todos visitaban Raiza. Todo. ¿Qué pasa en Raiza? Yo a Alejandro Villagra le diré a todo que sí, porque Ya. es un Borg. Ah, perfecto. Su foto de perfil de Facebook es un Borg. No, Entonces, tienes que respetarlo. no sí. quiero que me asimile, Es que a lo así mejor que todo dice sí. la resistencia is futile. Seguimos. Seguimos. Y aquí ya tenemos Dr. Bashir. Uy, uy, uy. Y aquí pasamos a Uy, uy, uy. holograma. Aquí ya No, no, empiezo, aquí empiezo a temblar. no, aquí empiezo a temblar. Lo nombramos, pero este es. Este es. Este es. ¿Quién Este fue es? el ganador de la encuesta incluso. sé qué. Emergent Medical Tan, Hologram. tan, el gran ganador. Pues si no existe, es un Exactamente. holograma. Dice Emergent Medical Tuvo Hologram. hijos. Please, thank you. Tuvo una vida. ¿Cuál es su emergencia? un programa Emergent de- Se casó. Medical Hologram. Se casó. Sí. Se casó. Robert Picardo. Se Robert casó. Picardo y el doctor holográfico de Voyager. Ahora no sabemos si el matrimonio siguió o no por culpa de la doctora Janeway. Pero eso hay que ver ¿La el doctora último. Janeway? No, perdón. La capitán Janeway. La capitán Janeway. No, que estamos los doctores. Se tapa, pero ve. Es que está donde estaba leseando ahí con Emergency. Este es el Andy doc- cambió el futuro. Ahí no sabemos si Sí, siguió no, casado. pero este personaje fue el doctor. el doctor. Ha sido el doctor ¿Por qué es el doctor? porque las tiene todas. ¿Qué características lo llevan a ser el doctor? Es irónico, es inteligente, es de todo. Claro. Como vimos en capítulos anteriores, nosotros que hablamos de Voyager, Comprometido. hablamos del luchador, piloto. le gusta hacer cosas exactamente, raras. hablamos del piloto Canta, No baila. existe. y lo conocimos por primera vez como cuando el doctor original se muere y es Emergent Medical Hologram. ¿Cuál es su emergencia? Con esa frase lo conocimos inicialmente. Hay parte. Con el tricorder en la mano. ¿Cuál es su- Claro. Oh, diga el motivo de su emergencia. Claro. Y él había sido desarrollado en la estación Júpiter por el doctor Lewis Silverman. Ahí por eso la relación del nombre. Ya lo vimos al Lewis Silverman en Avión Espacial 9, el doctor, y vuelve a aparecer el creador en Voyager.
Este doctor. Doctor, poeta, cantante. Claro, y aparece... Tenía todo programado. Y además No, fue creado fue con Reginald Barkley. También Fue aparece desarrollando el proyecciones. programa. Fue desarrollando, Fue fue aprendiendo Sí. y desarrollando su programa para acercarse más también a Por la ejemplo, humanidad. por ejemplo, Estaba perdido en una nave espacial. Por ejemplo, muchachos, una característica del doctor tenía 5 millones de posibles tratamientos y también adoptaba en su información tenía también técnicas de los nativos americanos, lo que le permitía, ¿no es cierto?, técnicas espirituales integradas en todo eso. Entonces, imagínate tantas posibilidades. O sea, Una de las características relevantes de este doctor es que salvó la vida de Nilix. Cuando le robaron los pulmones. Claro, en el capítulo Señal de Vida. Ujú. Además tenía técnicas indígenas que ya lo he mencionado, ayudó también a la separación de Tubix, de Tubux y Nilix. Pobre Tubi. También hay un capítulo que es El dron. que sentimientos de él, que se llama El ojo y la aguja, donde se va desarrollando la otra parte, ¿no es cierto?, de lo que vas a comentar, Carla, de sentimientos como forma de vida, que ahí es, te dejo esa parte, vamos, Carla. No, voy a leer esto que... Ya, perfecto, vamos. que no Esa sé parte qué- no. No, Ya. esta no, dice, el doctor, porque Ya. es un holograma. Sí, Es un holograma, no es una persona, es un holograma. El doctor es una metáfora del desarrollo de los derechos humanos de tercera generación, desarrollados en la década de los 90, época de la realización de la serie. Al ser un holograma es visto como una minoría, por lo que debe luchar por ser reconocido, primero como persona, después como sujeto de derecho. Logra crear jurisprudencia, lograr que le sean conocidos sus derechos en una novela escrita por él y muy popular, bla, 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 bla. Es decir, inteligencia artificial. Que se van a apoderar del mundo. Claro, así como, claro, cyborgs. No, pero inteligencia, Skynet. en el fondo, Skynet, Skynet. perdón. Pero en el fondo es una inteligencia artificial sí. que se desarrolla a sí misma, que hace cosas para las que ya no está programado en su afán de crecer. En este caso, todo para el bien, para el bienestar de la tripulación. Él se considera uno más de la tripulación. Bueno, el doctor, sí, fuera de toda broma, genera ese sentimiento en el espectador muchas veces de entender que tú estás frente a una inteligencia artificial, a un holograma, pero si uno es honesto, el personaje que uno más cariño le tiene en Voyager y no es humano. Po. No es, Entonces ahí te genera inmediatamente el dilema ético-moral, podríamos decir, en algunos espectadores. ¿Por qué Bueno, lo hay un queremos tanto capítulo si no es humano? Que casi se Lo echan al manda- doctor también. Sí, hay varios. Pero hay uno que lo mandan en una misión a un planeta y tiene hijos. hay uno donde lo secuestran. Se lo Claro. roban, lo sacan del programa del Voyager y el tipo lo secuestra y lo secuestra. Y ahí cuando le da el cosito, para poder moverse ya. por la nave. Después cuando llega a 7 de 9, lo que venía Ese conversando con capítulo Mauricio, que lo secuestran se llama el Futuro Ends. Claro, el fin del futuro, primera y segunda parte. Claro. Y acuérdense, cuando llega a 7 de 9 también, el doctor se convierte en su padrino. A pesar de que no es humano, él le da las clases de humanidad, junto con Janeway, que se convierte un poco, hacen como esta Por eso ahí educación está hacia ella. como el dilema que, bueno, se abarca en varios puntos de la serie, porque muchas veces los personajes no humanos resultan tener características más humanas que los propios personajes humanos. Porque es como si buscaran rescatar lo mejor del ser humano, no Exactamente. intentaran copiar lo mejor. Claro, incluso el doctor, su uso de funcionamiento era de 1500 horas, incluso tuvo mucho más, y ahí incluso tiene crisis de psicóticas que van variando, tuvieron que borrar sus rutinas para recuperarlo. Hay el capítulo que se llama Enjambre de Swan, donde mencionan toda esa parte, y además la B'Elanna tuvo que purgar parte de su personalidad, porque también hay otro capítulo que se llama Dark Line, donde también el doctor genera varias personalidades y ya no estaba trabajando bien. Donde el demasiado uso del doctor activo, porque hay que recordar que era un doctor de emergencia para atender la situación, pero como se habían quedado sin médico, al final en la Voyager estaba 24/7. El doctor. Esa parte también que él pone la parte como el descanso cómico en la serie, porque su ironía y sus cosas son muy no sé, cuando se hace chico y está enojado porque se acorta de a poco y está Y la molesto. nave estaba tratando de hacer Sí. otra cosa y ya Y lo él tenía. lo único que le importaba es que era chico y cada vez era más diminuto. Y finalmente cuando lo vemos en Primer Contacto,
Ah, no. Y todos esperamos. Y ahí también se da ese dilema, porque Crusher dice, juré nunca tener que utilizar esto, y aprieta el botoncito y aparece el doctor, y todos como que nos emocionamos y decimos, va a estar durante mucho más tiempo en la película, y fueron unos segundos. Entretenga a los Entretenga Borg. Y a los ahí Borg. sale la célebre frase, soy doctor, no tope de puerta. Claro, exactamente. Pero espectacular esa escena. Sí. Bueno, ese fue el ganador, El ganador de todos los fans de esa encuesta, Robert Y Picardo ganó. Volvemos a lo mismo, ganó el único que no es humano. el único Bueno, que no es el único Exactamente. porque está Flox también. El único que no existe, no, pero Claro, Fox porque- es carne y hueso. Claro, porque en caso, después de este periodo, los 90, ya el 2001, 2002, termina Voyager, más o menos, aprox. Viene el 2000, por eso empieza una nueva serie que se llama Enterprise, que es una precuela, donde nos presenta recién iniciando la exploración espacial, las naves, y ahí ya nos aparece el Dr. Phlox. El que sigue, el doctor que sigue. Exactamente, que entra a los 80 años a trabajar como jefe en la Enterprise. A mí siempre me llamó la del planeta de De Boni- Nubian, claro, claro, el cual de tenía Bonolandia. 3 esposas y 5 hijos. Ahí se hacía un turno. Cuando la esposa de Flock llegó al Enterprise y se enamoró de Tucker. Sí. Oh, sí. Pasa la otra fotito. Hay una. A mí siempre me llamó la atención en Enterprise que siendo una nave Ahí, tan la que humana, viene. el doctor no fuera humano. Ahí está. Siempre me- Interpretado por John Beasley, que también... Beasley. Claro, y John Beasley también en estos comentarios de noticias, él comenta también a favor del Augusto en Twitter de la bienvenida del nuevo Spock. Para que no se me fuera esa idea que estaba el actor. Este es muy simpático. Este es un tipo agradable, simpaticón. También le gustaban las cosas naturales, tenía criadero de cositas. Tenía un chiquititas, zoológico en la un enfermería. zoológico, Sí, un zoológico. claro, algunos se los comía también, pero bueno, le gustaban las hierbas y los bichitos. Claro, porque y con te las ponía técnicas que ocupaba ameba. él en el comienzo, y él lo ponía exclusivamente porque la raza humana no tenía doctores que supiera cómo curar otras razas. Otra especie. Otras especies, y entonces él usaba técnicas más naturales, y por eso tenía todos sus cultivos, tenían que ser naturales. Las medicinas, las mismas criaturas que él tenía, le entregaban esas medicinas que servían para curar. Y hay un capítulo que, como amante de los Dog Lovers, cuando cura a Portos, el perrito, un Beagle del Capitán Archer, que estaba a punto de Estirar la patita. la patita. El Dr. Flox, a mí algo que me llama la atención es que si uno fuera más o menos estricto y empezamos a recordar los Klingon de la serie original de TOS, el Dr. Flox es medio responsable de que en esa no tuvieran cuernos. po. Justamente. De la mutación. Claro, De la mutación. Sí. Él los salvó del resfrío, pero los dejó sin De los aspecto Klingon. Aushmen, con la virus Amwich. Eso quería decir. Y nos falta el último doctor El último doctor, de la última serie Star que Trek. es Wilson Cruz, el actor, y es Hugh Culver. Ahí, por favor, Gonzalo, que tú querías hablar de él. Sí, a mí me hicieron hablar del yo no sé por qué me hicieron hablar de él. Ah, No, es difícil ver al Dr. Culver como desde el punto de vista médico, porque en una temporada donde ni siquiera apareció en todos los capítulos Y temporadas cortas. y temporada corta de 13, 15 episodios, 15 episodios. y que además se muere. Uy, perdón, el spoiler. ¿Ya? O sea, no se y- muere, lo mueren. Lo mueren. Lo Hizo mueren. poca medicina, Fake. por no decir casi nada de medicina. O sea, creo que nunca. Sí, es que algo toda la hizo, enfermería algo y hizo, cosas sí, así. algo hizo. Estaba revisando los apuntes. No es el único oficial médico que aparece durante Discovery, aparecen más. De hecho, aparece uno que no está acreditado sin nombre, que aparece en el capítulo de la ballena del Dermagorgon, no me acuerdo cómo se Sí, llama. Dermagorgon. Que aparece al principio. Y después que Tyler Bock le hace la cuestión en el cuello, aparece la doctora Pollard, que es otra doctora que aparece, que ella sí alcanza a acreditarse con nombre y todo, pero O sea, tampoco... este era uno de los tantos médicos. que Era había. uno de los tantos médicos del Discovery, una nave con más de 130 tripulantes, y raro, 130 tripulantes, pero 300 misiones científicas. Así que eran misiones muy pequeñas. ¿Ya? Lo interpreta Wilson Cruz y como, bueno, no lo vamos a negar, causó mucha polémica en algún momento porque es la primera pareja homosexual en Star Trek con el teniente Stanman. Y la aparición de Culver se basa más o menos en la relación que tienen ellos dos. Ahora sí vamos a... y ahora, tomando la referencia en las noticias en Las Vegas,
Culver menciona que él va a aparecer supuestamente en la nueva sesión. Ni siquiera va a En la aparecer. segunda El Wilson Cruz Pero no saben cómo va a ser. en la primera temporada de Discovery, él hacía un personaje recurrente como el Dr. Culver y no aparecía en los créditos de la serie, Claro. sino que aparecía en los créditos finales de cada capítulo que él estuvo. En la segunda temporada él va a aparecer en los créditos porque no será un personaje recurrente, es un protagonista. Mira tú. Mira, No sabemos cómo va a volver a la vida. Y pero todo ahí eso, está. Pero ya se ha dicho que no es un fantasma, que tampoco va a estar... No es Gasparín. No es Mirror no Mirror. son flashbacks, no. Esos son datos interesantes. Las pocas cosas que alcanzamos a ver del Dr. Culver es que era como él fue el único que se enfrentó a Lorca por sus actividades de guerra. Él discutía con él porque él consideraba que para Lorca todo servía y él no entendía cómo un capitán de la flota podía ocupar esas tácticas en una guerra y se enfrentó a Lorca en varias ocasiones. Por esta razón, cuando la Discovery fue al universo espejo, el único personaje que no tenía una versión espejo era el Dr. Culver, porque los productores lo quisieron dejar así para que no vieran un lado negativo de la única persona que tenía la bondad que enseñan los principios de la Federación en Discovery. Ay, claro. Por eso él no tuvo una versión espejo. Habían unos diseños de personaje donde estaba con el uniforme y todo, pero fueron desechados y dijeron no hay Dr. Culver espejo porque él es muy bueno para tener espejo. Así que esperar la segunda temporada a ver Pero ya cómo aparece. nos falta mucho para ¿Han eso. hecho algunas declaraciones recientes sobre Sí, eso? Lo porque entrevistaron. ahora partimos con noticias. Ah, ¿sí? ya, dejémosle para las noticias sobre lo mismo. Bueno, antes que, estimados oyentes, vamos a darle un dato. Tuvimos una gran discusión la semana pasada si poníamos o no a la consejera Troy, porque sí. si bien no es doctora, es psicóloga. Claro. Y si bien no cuida la salud física, Cuida cuida la salud mental. que es tanto o más importante que la física. Hablamos de otro montón de personajes que aparecen como la enfermera Chapel, que no son doctores, pero son personal médico de las naves. No hay Pero puro doctor. la Pero consejera Troy Troy es la fue la gran protagonista. discusión. Y Yo no puedo hablar de la consejera Troy porque, al contrario, Claro, puedo hablar y 2 horas de la consejera Troy, así que no voy a hablar por de la ejemplo, consejera la doctora Saito, que también aparece también en varias series. Partamos con... bueno, pero prometemos que vamos a hablar de la Troy. Vamos a consejera tener Troy. un capítulo Exactamente. especial de Ana Troy. Y antes de irnos, partamos con el Noti 1, porque esto es interesante. Las Vegas, que ya ahí cerramos lo de los doctores por el día de hoy. Las Den ideas Vegas, para el otro capítulo, señores. Lo que sí. quieran escuchar. Noti 1, que estamos mostrando los maquillajes. También ganó un premio Emmy de maquillaje. Que No, está comentaba. nominado. Está nominado. Nominado. Listo, ya esa foto fuera. Está nominado nomás. Por eso, No, a ver, voy para allá. Uno, video. MP. No foto, no, video. ya vamos a ver. La 1. Ahí Ya, estamos bueno. nosotros. Ahí somos- estamos nosotros. Muy Eh, mejor video. Noti uno. Hola. Nota 1. Por Las mientras- Vegas, el concurso de cosplayer en Las Vegas Convención de Star Trek 2018 fue enfocado en dos categorías, Discovery y Avión Espacial 9. Vamos. Ahí. Bueno, si va a gustar porque el tema Hobby FM, van a eventos, al cosplayer, sacan fotos, Maestro Rochi, ahí Ahí está. está. Vamos, que corran nomás. Entonces, los destacados en este caso fue Chris Willite con el Vox, el Klingon, y Monden Harris como Mitchell Burns, que lo vimos ahí. Y ahí están los grandes y otros personajes también, los que se terceros lugares, que los de los que fueron De La Harb y John West de Tox Hunter, que los cazadores. Ahí tenemos otro cosplayer de Cutback, claro. Mira, un toliano, Un toliano, sí. toliano. Toliano Mira, Cartón Piedra. que estaba al lado, ¿se fijaron? La Dax. Ahí está el Otro personaje de Dax, C9. Todo. Mira, el Mira, team tanto el doctor, doctor. que estamos hablando del doctor Mira que está ahí abajito. Otro personaje, el team de disco. Statman. Y ahí ella con Mary su... que no le igual. Con su... Amado. Amado, ahí están. ¿Ves? Los cosplayers de Las Vegas, que son ahí están los dos ganadores. El Klingon y el Mitchell Burnham, que es la protagonista. Y la otra noticia, El toliano está que es video también, Noti 2, para que nos dé el tiempo, porque ya queda poquito, estamos casi, quedan 5 minutos, ahí está. Es DS9 Las Vegas en el foro. Mencionan, ¿no es cierto?, el final alternativo
de DC9, que la idea era usar el personaje de Bernie Ross, que hace el Capitán Cisco, Avery Brooks, en el capítulo Far Beyond the Star, donde se pensaba terminar, en vez de todo este cuento místico que termina al final de Abismo Espacial 9, era volver al personaje Bernie Ross, el escritor de los 50 de novelas, y él después se paseaba por los estudios que se estaban desarmando la Paramount de los sets de Abismo Espacial 9, como que él terminaba, ¿no es cierto?, o partía generándose las historias que él había escrito como novelista o escritor, y se generaba en los 50 partía el proyecto de Abismo Espacial 9 como serie de televisión. Entonces ese era el enlace. Yo leí esto, del final. Leí esto hoy día y me parecía un final. No era el final. Pero esa era una alternativa. Y era meter todo Star Trek en Como una fantasía. como una fantasía. claro, Sí, porque toma en cuenta que el capítulo Far Beyond the Star No, yo creo es de que los 50. hubieran quemado la Paramount. Es eso. Sí, o sea, sí. El Far No. Beyond the Star es para los novelas de los fanáticos de ciencia ficción, es el hubiera sido. ¿Qué hubiera sido? Entonces, él, si no se hubiera creado, solamente escritor, imaginado todo este cuento, que eso es lo que juegan en ese capítulo. Como fan de Star Trek, obviamente no hubiera sido un final digno de Star Trek, Claro. pero si tú lo ves como un guión y cierra una historia, si fuera de otra cosa, sería un final espléndido. Bueno, así que ahí Salud- está Eric saludamos Stack, a Cristian Nicole Reyes, DePone está- ¿A quién, perdón? también. Salud. ¿A quién? Cristian Reyes. Cristian Reyes Sí. Jofré, que se acordó Sí. tarde. A Sergio, que dice Ahí Gonzalo, eres teníamos el las mejor. noticias ese es porque el ya mejor. está. Ese es el mejor. Leí Ahí mal, para dice, que ese es un el poquito más, chiquillos, a ver que nos han saludado, porque y los últimos mensajes ya al 5695-082-6759, porque ya el programa está quedando muy poquito ya. ¿Estamos casi? Sí, anuncien el cambio. Ya, vale. A ver, la próxima semana no tenemos señal Trek porque la Radio Hobby entra a cambio de No lugar movemos. físico, así que volvemos ni tampoco la primera semana de septiembre, así que en 2 semanas más El jueves 13 de septiembre será el primer programa de Señal exactamente. Trek, y el martes 11 de septiembre el primer programa de Bitácora Pop. Bitácora Pop en Va a ser un día nueva muy casa, movido, en una Bitácora nueva Pop. casa, en una nueva casa Muy de lacrimógeno ese Hobby día. FM, así que lo esperamos. Y el 20 de septiembre, tiqui tiqui ti, si estamos solos. No, y el 20 de septiembre, aquí antes que se nos acabe, el 20 de septiembre, muchachos, si es que sale a la ley de los diputados, fin de semana largo y el programa Señal Trek, ahí llegamos. Porque ya Hobby FM quedó sin programa esa semana. El programa tuyo en Hobby FM también, porque Están tiqui, tiqui, tiqui. porque Tiki Tiki es feriado y los feriados no hace programa Claro, Hobby porque FM. Bitácora Pop cae. Entendemos que el las fiestas entendemos patrias que el de martes sí. 18 no va a haber Bitácora Pop, pero Claro. Vale, El, la fonda el pop. 17 tampoco, el 17, Ah, no sé yo, la el 18, responsabilidad el van 19 primero. tampoco. Parece. Y si el 20 sale y sigue hasta el 21, tampoco esta semana Y el la 20, radio Hobby FM, porque Si los estamos, feriados en no condi- hace si programa. estamos en condiciones. Cristian Reyes Jofré piensa lo mismo que yo. Troy es para un capítulo especial. Ok, ya. Bueno, si Entonces quiere va a le preparar hacemos. usted. Nocturno. Ahí vamos a contar. Clasificación R también. Sí, Sí. Y ahí si hablamos de lo que le pasó a la Troy. Yo me dejé la barba para hacer un Riker. Claro, ¿no? Y a la Troy. Igualito. Y Igual. Los Igualito. ojos los mismos. de la Troy Igualito. incluso podemos conversar abusos sexuales contra Sí. la Troy, mentales todavía que es peor. Contra, ahí Mario. ¿cómo se llama? Tipol. Chinzo. Chinzo. Se las mando ahí. No, a Tipol en Enterprise también tuvo abusos. De ahí del... Ujú. Ya, Ya, ya. ahora sí. Ya, señores, nos vemos entonces en la casa nueva. En la casa nueva. Como dijo el Tito. Long Hasta la live próxima. and prosper. Larga Sí. vida y prosperidad. Nos Y hasta vemos la pronto. próxima oportunidad. Nos vemos. Manden Nos vemos. empanadas para el 20. Eso. Tu viaje a bordo del USS Enterprise llega hasta aquí. Pero la próxima semana vuelven las aventuras del capitán Mauricio Basaure y su tripulación en Señal Trek. Solo por hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito.